Bueno, me presento, mi nombre es Marcelo Llambías, soy abogado actualmente, era cadete del Colegio Militar, un cuarto año, en el año 1982, o sea, me faltaba un año para recibirme. Cuando se recuperaron las Malvinas, vino la amenaza británica y fui movilizado y egresé el 7 de abril del año 82 como subteniente en comisión, o sea, un año antes de terminar mis estudios. Fui movilizado al Regimiento de Infantería 4 en Montecaseros Corrientes, una de las unidades que participó de la defensa de Puerto Argentino. Mi regimiento es un regimiento muy bien instruido, muy preparado para la guerra, pero las compañías que se movilizaron, el regimiento básicamente tenía dos compañías de combate, la A y la B, y la compañía C era la movilizada. En el caso de la mía fue esa, fui jefe de la tercera sección de tiradores, los otros jefes de secciones también eran compañeros míos, los jefes de grupo de tiradores son 10, una sección de tiradores tiene 3 grupos de tiradores y un grupo apoyo. Estos grupos de tiradores, también los jefes eran cabos en comisión, o sea, cabos que en vez de haber hecho los 2 años de la escuela de suboficiales tenían uno solo. Bueno, les cuento, fui jefe de 42 hombres en la guerra. Cada grupo de tiradores tenía 10 tiradores y el grupo apoyo 2 ametralladoras MAG y 2 lanzacohetes de 88,9 milímetros. En este caso, en mi sección, uno solo. Fuimos hasta Comodoro Rivadavia, después hasta Río Gallegos, y en Río Gallegos cruzamos. El regimiento cruzó el 26 y el 27 de abril a Malvinas. Mi compañía ocupa posiciones frente al mar en Montehuol, pero el 1 de mayo, mi sección es destacada a un cerro, que es el Monte Challenger, dominante, y desde donde estábamos nosotros hasta unos 120 kilómetros, donde está la zona de Darwin Goose Green, no había ninguna otra tropa, o sea, éramos nosotros los más adelantados. Ahí estuvimos todo mayo patrullando en condiciones muy duras porque hacía mucho frío, estábamos empapados y a la punta del cerro no habíamos podido llevar, al lugar donde ocupamos, no habíamos podido llevar todo nuestro equipo individual. Ahí tuvimos algún encuentro con alguna patrulla de las Fuerzas Especiales Británicas, el Special Air Service, y pudimos abatir a un avión. En realidad no lo abatimos, dañamos a un avión, un Sea Harrier británico que atacaba al lugar donde nosotros, entre el Monte Challenger y el Monte Kent, estaban los helicópteros argentinos. El 31, entre el 31 y el 1 de junio, a mi sección le ordenan ser retaguardia de combate al regimiento, o sea, nosotros desplegamos mientras el regimiento se acomodaba para el nuevo frente que se abría, ya que los ingleses no asaltaron directamente Puerto Argentino, sino que desembarcaron en San Carlos. Desde allí tomaron la zona de Darwin Goose Green y vinieron desde esa dirección hacia nosotros. Por lo tanto, tuvimos que modificar el sistema defensivo a mi sección le toca proteger el redespliegue del regimiento, cosa que hicimos bajo intenso fuego de los aviones enemigos que nos atacaron todo ese día, tiraban bombas de 1000 o de 500 libras. Bueno, el 1 de junio ya nos instalamos en el Cerro Dos Hermanas. Cerro Dos Hermanas se llama Dos Hermanas, pues es un cerro muy grande que termina en 2 picos, uno sur y uno norte.
mi sección se estableció en el pico sur, las otras dos secciones de tiradores de la compañía en el pico norte, con los dos morteros de 81 milímetros que tenía la compañía. Ahí estuvimos varios enfrentamientos con los ingleses, el primero de ellos el 3 de junio, el 6 de junio contra la sección reconocimiento del 45 Comando de Royal Marines, donde mueren mis dos primeros, donde tenemos los dos primeros muertos de la sección, el soldado Rodríguez y el soldado Romero. Combatimos el 8 de junio cuando atacan a nuestro flanco izquierdo, al Cerro Harriet o Enriqueta, la tercera sección de la compañía B, al mando también de un compañero mío, Lautaro Jiménez Corbalán. Ese día nosotros los agarramos a los ingleses por el flanco y los hicimos correr. Fue nuestra primera gran victoria. Los rechazamos completamente, ellos abandonaron equipo y se fueron corriendo después de un combate muy intenso, donde también, no en el caso de mi sección, pero sí en la sección que recibe el ataque, que tuvo varios muertos y heridos. Volvemos a combatir el 9 de junio, el 10 de junio. El 10 de junio somos posición de recibimiento de una operación que hace la compañía de comando 602, que comandaba el mayor Rico en ese momento, que se enfrenta también con patrulla del 45 Comando de Royal Marines. Un comando de Royal Marines es equivalente a un batallón o un regimiento nuestro. Son unos 600 hombres más o menos. Ahí es donde muere el sargento primero Cisneros, que era uno de los mejores suboficiales que tenía el ejército, un verdadero Cabral, sargento Cabral moderno. Bueno, nuestro otro combate importante, está hablando de los enfrentamientos importantes, fue la noche del 11 al 12 de junio, cuando nos ataca el 45 Comando de Royal Marines, específicamente contra mi sección, la compañía Yankee. Sí, al mando del capitán Ian Gardiner. Nosotros combatimos de las 10 de la noche hasta la madrugada. Las otras dos compañías atacaron la otra parte del cerro. Se tomó la otra parte del cerro y quedamos prácticamente rodeados. Y bueno, los rechazamos varias veces a los ingleses. Les quiero contar, para que ustedes tengan la intensidad de los combates, que nuestra compañía había sido reforzada con 2 secciones de tiradores más 2 días antes. Por lo tanto, éramos 6 secciones en el lugar, con 2 secciones más de la compañía A. O sea que éramos 6 oficiales subalternos. De los 6 oficiales subalternos, el único que quedó en aptitud de combate fui yo. Los otros 2 jefes de sección, compañeros míos de la compañía C, Miguel Mosquera y Jorge Pérez Grandi, fueron severamente heridos. El teniente Nasser, que había venido en apoyo, es severamente herido. Y muere nuestro jefe de sección apoyo de los morteros 81, el teniente Martela. Y 2 días después va a morir también el subteniente Silva, que había venido a reforzarme a mí. O sea que de los 6 oficiales subalternos que éramos, 5 fueron bajas. Nosotros esa noche, bueno, resistimos casi toda la noche, quedamos prácticamente rodeados. Yo me quedé protegiendo solo con una ametralladora para que se pudieran desprender mis soldados. La madrugada nos encontró prácticamente sin munición, en un lugar casi sin protección, donde los ingleses nos pudieran haber matado muy fácilmente, y rezamos mucho, y
Bueno, nosotros estamos convencidos de que la Virgen nos escuchó y mandó una neblina muy, muy intensa, muy densa, y empezó a nevar, y entre las narices de los ingleses nos pudimos replegar hasta la otra línea defensiva de Puerto Argentino, en este caso al Cerro Tumbledown, que estaba ocupada por el Batallón de Infantería de Marina 5 nuestro. Ahí estuvimos el día 13 y los ingleses vuelven a atacar la noche del 13 al 14 de junio. Unas 2 horas antes del ataque, yo nombré a la sección de Jiménez Corbalán de la compañía, la tercera sección de la compañía B. Él había resultado herido al pisar una trampa explosiva cuando se replegaba, y me ordena a mí hacerme cargo de la sección de él. Así que yo dejo el monte Tumbledown con mi radiooperador, el soldado Alegre, para ir a hacerme cargo de esa sección. Cuando llego, ya era de noche, al Monte Williams, no los encuentro y me incorporo a primera línea, a la primera sección de la compañía NACAR del BIM 5 que estaba en Monte Williams, a órdenes del guardiamarina Bianchi, Carlos Bianchi. Para que entiendan, cuando nosotros nos replegamos de Dos Hermanas a Tumbledown, teníamos campos minados argentinos puestos ahí, no sabíamos dónde estábamos. Por ejemplo, con el subteniente Silva, que se repliega conmigo, nos turnábamos para ir adelante, digamos, por si había que pisar una mina para que la pisáramos nosotros, principalmente caminando por los ríos de piedra, que estaban, pero al estar todo nevado y congelado nos caíamos y nos golpeábamos mucho. Bueno, eso es lo que le pasa a Jiménez Corbalán, por eso él es herido. Él le había ordenado a sus soldados que, bueno, esto es una cuestión militar, ¿no? Si alguien cae en un campo minado, muy probablemente quien los vaya a rescatar también caigan heridos o muertos. Él le había ordenado a sus soldados que si él también iba primero encabezando la marcha, ¿no? Que si él caía herido no lo rescataran. Bueno, él cae herido con una trampa explosiva, pues si hubiera sido una mina le hubiera arrancado la pierna, pero por supuesto, aparte de las heridas, queda inconsciente. Y 2 de sus soldados, Flores y Salvatierra, desobedecen la orden y lo rescatan, y bueno, gracias a Dios por eso hoy él está vivo. Bueno, retomo, llego al Monte Williams y me incorporo esa noche. Nos ataca la Guardia Escocesa, de donde yo estaba. Nosotros rechazamos el primer ataque, pero ellos atacan. Esta compañía, a diferencia de las de ejército, tenía 4 secciones de tiradores en vez de 3. Atacan a la 4ª sección, que estaba al mando del teniente Vázquez, de Infantería de Marina, donde había estado yo hasta hacía 2 horas atrás, donde quedan mis soldados a órdenes del subteniente Silva, y se produce también otro combate muy encarnizado durante toda la noche, y ahí muere, agarrando su fusil, en el momento que iba a ayudar a un soldado herido, el subteniente Silva, y muere uno de mis soldados, Ailán. Bueno, amaneció el 14 de junio, nosotros seguíamos ocupando posiciones en el Monte Williams, hasta que el Monte Williams es atacado por el flanco desde Monte Tumbledown, y ya con los ingleses en la cima del Williams, nosotros nos tenemos que hacer un rodeo, volver a meternos en un campo minado para evitar quedar aislados, y llegamos a el monte, no es un monte, es una altura que está justo antes de las primeras casas de Puerto Argentino, que es el Zapper Hill. Ahí había una sección de Infantería de Marina también, de la compañía Mar, si no recuerdo mal, a órdenes del guardiamarina Koch, y ahí nos incorporamos. Ahí nos ataca en un ataque helitransportado en helicópteros el 40 Comando de Royal Marines. Bueno, y combatimos ahí. Bueno, fue también muy duro, y cuando llegamos, nos íbamos replegando hacia la cresta militar, hacia la parte más, perdón, hacia la cresta topográfica, la parte más alta del cerro. Ya no teníamos más munición.
Cuando llegamos ahí dimos media vuelta y nos fuimos corriendo hasta las primeras casas a reabastecernos. Digamos, lo que quiero decir es que íbamos corriendo porque todavía tenían que subir los ingleses, si no nos hubieran podido tirar por la espalda, ¿no? Recogemos nueva munición y cuando estábamos volviendo nos enteramos que hacía 3 horas que Puerto Argentino se había rendido, nosotros no sabíamos nada. Yo todo esto se lo estoy contando muy brevemente. Yo, de los soldados de toda mi sección, tuve 5 muertos en total, algunos heroicamente, como el soldado Luis Méndez, en la noche del 11 al 12 de junio, 16 heridos, de los 16 heridos, uno solo, que fue el 6 de junio, por esquirla de mortero, una explosión de mortero acá en la cabeza, una herida leve, gracias a Dios. El resto, todos por bala, o sea, todos por proyectil de fusil. Tuve 8 evacuados por el frío, por la neumonía, y a dos soldados míos, uno de mi pelotón comando, seguí, que le amputaron los 2 del pie por el pie de trinchera, porque vivíamos mojados, digamos, las condiciones meteorológicas eran muy duras. El último día, por ejemplo, hubo una sensación térmica de 17 grados bajo cero y estábamos generalmente mojados. Bueno, y 2 soldados míos fueron en total amputados, con los cuales a mí me quedaron menos de 20 soldados para enfrentar a los ingleses. Esta fue nuestra historia. Yo quiero rendirle homenaje a ellos. La mayoría de mis soldados eran de la clase 63, a diferencia de los del resto del regimiento. O sea, eran soldados que habían sido incorporados y tenían nada más que 2 meses de instrucción, a diferencia de los de la clase 62, que habían tenido todo un año entero de instrucción y estaban muy bien preparados. De todas formas, yo tenía algunos soldados clase 62, sobre todo los apuntadores de las armas de conjunto, de las ametralladoras, los lanzacohetes. Por ejemplo, mis 2 apuntadores de ametralladora, Castillo y Cantero, que fueron 2 soldados magníficos, con los cuales mantenemos una amistad muy, muy, muy entrañable, muy, muy de hermandad. Y por nombrar algunos, porque la verdad mis soldados fueron todos muy buenos, en su mayoría chaqueños, correntinos, muy, muy buenos soldados que suplieron por ahí su falta de instrucción o de preparación con el coraje del criollo, ¿no? Y bueno, a ellos mi reconocimiento como jefe. En particular hay uno, Eduardo González, que el día 6 de junio a mí me salva la vida, cuando nos había emboscado la sección reconocimiento del 45 Comando de Royal Marines. Eduardo González, herido y todo, se levanta frente a los ingleses y el apuntador de un fusil automático pesado, un FAP, y herido y todo, permite que yo pueda salir de un lugar donde yo estaba totalmente aferrado. Lo único que hacía era tirar granadas y ya, digamos, tenía 1 metro, 1,5 metros un inglés que del otro lado de la piedra que me iba a matar. Siempre le debo la vida a Eduardo González. Bueno, no sé qué más contarles. Nosotros no caímos prisioneros ahí, o sea, recién el 15 de junio fuimos prisioneros cuando tuvimos que embarcar al Canberra, que era un buque transatlántico donde nos trajeron prisioneros a la Argentina. Bueno, no sé qué más decirles, así que espero que me pregunten y entonces poder contestar. Bueno, me gustaría hacerle un par de preguntas de parte de una de las profesoras de historia del colegio. La primera dice, ¿se encontraban motivados para ir a la guerra? Bueno, sí, por supuesto. En aquel momento, los que vivieron aquella época, fue una explosión de patriotismo en la Argentina. Estábamos todos, yo creo que deseosos. Nosotros nos sentíamos en aquel momento privilegiados de poder participar, ¿no? de
de la campaña de Malvinas. Para nosotros era un orgullo. Ahora, me gustaría aclarar que cuando después uno está en combate, no termina motivado por el patriotismo, sino lo que lo mueve es el espíritu de camaradería que se forma entre los hombres, ¿no? Los hombres me refiero entre el grupo humano. Y entonces uno termina actuando para no ser un cobarde delante de los compañeros, y las acciones de valentía son contagiosas y nadie quiere ser menos, y nosotros en gran medida combatimos por un sentido de vergüenza, ¿no? O sea, nosotros no queríamos que nuestra posición cayera. Nuestra posición era como nuestra casa, era nuestro castillo, y no se lo íbamos a dar a los ingleses así como que sí. Pero sí, estábamos motivados, por supuesto estábamos motivados, y fuimos muy contentos. Es más, la guerra tiene estas cosas, la guerra es como la vida, ¿no? Intensa, uno no sabe en qué momento, si va a estar vivo dentro de un rato. Porque les quiero decir, digamos, nosotros estuvimos todo el tiempo, yo por ahí no lo conté, pero todo el tiempo que estuvimos en el Dos Hermanas, estábamos bajo constante fuego de la artillería naval y de la artillería de campaña terrestre inglesa. Era muy difícil la vida, las patrullajes, todo, muy desgastante. Y bueno, también nos divertíamos, también reíamos, estábamos eufóricos. En el momento del combate uno no sé si es por efecto de la adrenalina o qué, pero uno lucha para sobrevivir, lucha para ganar, y está como en modo eufórico. Después viene el miedo, viene el tomar conciencia de lo que uno estuvo haciendo. No sé si con eso contesté. Sí, muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿cómo era el trato de sus superiores? Bueno, particularmente yo tuve un jefe de compañía, el hoy coronel Marpegán, que es un caballero, una persona muy, muy buena, muy, digamos, muy pendiente de la necesidad de su gente, muy humano. Y operacionalmente estábamos bajo órdenes del jefe del sector nuestro, que era el oficial de operaciones del regimiento, el capitán López Patterson. Y el capitán López Patterson realmente era un soldado con mayúscula, al que yo aprovecho este momento para rendir humilde homenaje, no solamente, digamos, constantemente pendiente de nuestras necesidades, sino que, bueno, por ejemplo, en el combate del 11 al 12 de junio, en una parte para que yo me pueda desprender, cuando todo el otro cerro había caído, el que se queda y con una ametralladora MAC es el que apoya nuestro combate, es el capitán López Patterson. Así que yo, digamos, la verdad que tuve unos jefes excelentes y muy humanos, con los cuales, digamos, mantenemos una amistad, como dije antes, una hermandad. Pero bueno, esto es, cada uno cuenta lo que le tocó vivir a cada uno. Esta es mi historia. La guerra lo que hace es intensificar todas las cosas. Entonces, a veces hace afluir las cosas más grandes del ser humano, pero también las más bajas. Entonces, siempre y en todas las jerarquías, hay gente, gracias a Dios los menos, que no están a la altura de las circunstancias. Entonces ha habido casos de gente, a mí no me tocó personalmente, pero bueno, uno conoce de gente que no estuvo a la altura de sus circunstancias, que abandonó el puesto, que dejó en la estacada a los compañeros. Pero bueno, a mí, gracias a Dios, no me tocó vivir eso. Bien. Otra pregunta. ¿Pudo mantener comunicación con sus familiares durante la guerra?
Bueno, yo escribí cartas, las cartas que yo escribí llegaron acá. No me llegaron cartas de mi familia. Lo que sí recibíamos mucho y era fabuloso era cartas que escribían los chicos, que eran cartas a un soldado así cualquiera, y que nos llegaban a montones y que repartíamos en la sección. Y hasta conozco casos de gente que conoció novias por esas cartas, ¿no? Eran muy lindas, sobre todo cuando eran cartas de chicos. Lamentablemente las mías quedaron todas allá. Hay algunos que inclusive las trajeron acá y después yo conozco historias de otros veteranos que pudieron conocer a la gente que le escribió. Mis cartas quedaron todas allá. A mí era increíble, era divino recibir eso, era una caricia al alma. Y nosotros tuvimos en toda la campaña un día de descanso, donde fuimos relevados. O sea, esto habrá sido a mediados de mayo, no recuerdo exacto la fecha, que fuimos a Puerto Argentino a bañarnos. O sea, en estos 2 meses y medio nos bañamos una sola vez. Con agua calentada de mar, o sea, agua salada, que con el jabón una porquería, pero bueno, era espectacular poder bañarse. Y cuando estuve ahí, había instalado en Puerto Argentino como una especie de locutorio, y pude hacer una llamada telefónica a mi familia acá. Así que bueno, dentro de todo me pude comunicar. Lo que sí, las cartas no me llegaron. Algunas inclusive volvieron después. No sé, por alguna cuestión de correo, no tengo idea. Las leí después porque porque volvieron rebotadas, no sé cómo decir. Sí. Bueno, ¿cuándo y cómo fue la vuelta luego de terminada la guerra? Bueno, como les conté antes, nosotros embarcamos en el buque Canberra. Ahí estuvimos prisioneros, digamos, durante el trayecto. Llegamos a Puerto Madryn. En Puerto Madryn nos trasladaron a Trelew, donde volamos acá a Buenos Aires. En Buenos Aires hubo un periodo donde ahí en Cali es una cuestión muy lógica. Inmediatamente hay que empezar a redactar todos los informes, porque si no las cosas después empiezan a tergiversar. Entonces estuvimos recluidos, no sé si lo vi en 2 o 3 días, la verdad que no me acuerdo exacto. En mi caso, en la escuela de suboficiales General Lemos, donde nos ordenaron redactar todos los informes que teníamos que hacer, ¿no? Desde digamos, los informes operacionales. Y de ahí viajamos a Montecaseros, y después tuvimos 20 días de licencia. Lo que sí yo quiero manifestar con respecto a esto, que digamos que fue todo como muy apagado. O sea, a ver, no tuvimos un recibimiento cálido. Al revés, era todo como, no sé cómo decirlo, como escondido. Vergüenza. Como vergüenza. Claro, como escondida. Sí. Como escondido, claro. Y eso duele, ¿no? Sí, es lamentable el trato que tuvieron para con ustedes. Bueno, y por último, una pregunta a modo personal, antes de que se corte la reunión, es si podría hablarme de las 2 medallas que tiene en su chaquetilla. Bueno, ¿de qué son? Esta medalla es la medalla del Congreso que recibieron todos los combatientes. Se llama, es la medalla del Congreso. Y esta es una medalla que entrega la Nación, que es la Nación Argentina al Valor en Combate. Esta medalla es para mí un orgullo, ¿no? No sé si la merezco, pero de alguna forma
los informes que hicieron mis soldados y mis superiores hicieron que me condecoraran. No somos muchos los condecorados al valor en combate. Bueno, para mí es un honor, pero en realidad tengo que reconocer que muchos otros también se la hubieran merecido, ¿no? Nada más, no sé qué decir. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, don Marcelo, por participar y No, muchas gracias yo por todo. quiero decir algo, yo te quiero Sí. agradecer a vos, Nicolás, y decirle a los chicos que escuchen esto que mientras hablamos esto, mientras conmemoramos esto, hay un pedazo de territorio nacional que está ocupado ilegítimamente por la fuerza, por una potencia extranjera. Y eso es una cosa que yo sueño con que algún día nuestra bandera vuelva a flamear en Malvinas, y la forma de que nuestra bandera vuelva a flamear en Malvinas, lo primero que hay que hacer es lo que están haciendo ustedes: estudiar, ser gente decente, ser gente de bien, y entonces el resto va a venir por añadidura y nuestra bandera va a volver a flamear ahí, y que siempre recuerden que hay 649 argentinos que sin pedirlo nada dieron su vida para defender la patria, que no es una cosa abstracta. La patria es nuestra historia, es nuestro presente, es nuestro futuro, pero son ustedes los que están estudiando ahora, son ustedes los jóvenes por los que ellos hicieron ese sacrificio. Así que no los olviden, porque merecen ser recordados. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a usted.